¿Qué quiere decir eso del espacio recíproco? Que hay un espacio alterno que ocurre tras la difracción. Pero entonces vamos a ver qué cosa es la difracción. Vamos a analizar el día de hoy qué cosa es la difracción. Entonces vamos a pensar que tenemos una onda donde este sería Y y X, ¿sí? Y entonces vamos a pensar en una onda que vaya más o menos así, ¿no? Sería por aquí. Ya me salió bien fea. A ver, rápido, a ver si la puedo mejorar. Bueno, que esté más o menos así, ¿no? Estaba buscando ahorita una herramienta para dibujar una onda perfecta, pero no hay algo así como que una herramienta aquí en este programa que me deje de hacer la onda, ¿no? Pero bueno, Con pues Wolfram, ¿Perdón? tal vez con Wolfram. Ay, pero necesitaría cambiar de programa. O estaba pensando graficarla, hacer la gráfica, bien, o sea, puedo hacer la gráfica, pero la idea es de que sea como que una línea aquí. O sea, obviamente puedo graficarse, ¿no? Pero quería que tuviéramos aquí nada más una encima de del texto, porque ahorita la vamos a necesitar mover. O sea, con matemática, ¿no? Wolfram es el de matemática, ¿no? Sí. Sí. Bueno, entonces voy vamos a imaginar que esa es la onda 1 y vamos a imaginar que tenemos una segunda onda que viene un poquito desfasada. Esa la voy a mantener acá. Entonces, tenemos una onda que viene un poquito desfasada. ¿Y qué pasa si esa onda se desfasa totalmente? O sea, ya hay esa segunda onda, voy a poner con verde mejor, está totalmente desfasada. Totalmente desfasada. El resultado de eso, ¿saben ustedes qué es? Cuando la onda está totalmente desfasada. Dos ondas, la suma de dos ondas que se desfasan, ¿sabe qué da? Se anulan. Es una interferencia destructiva. El resultado de esto es solamente cero, ¿no? Si es la misma onda, estaba la misma onda y nada más la copié y la desfasé. De hecho, pueden hacer ustedes el ejercicio. De hecho, lo pueden meter en algún programa y ponen dos ondas y la desfasan y suman una más otra y van a ver que efectivamente da cero, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa si en vez de hacer eso, la segunda onda viene igual, o sea, que esta. No la voy a poner encima para que se vea que hay dos, pero la voy a mover tantitito nada más. Pero la idea es de que en sí que venga, que sea la misma frecuencia,
la misma longitud de onda, pero además no tenga ningún desfase. Entonces el resultado de eso va a ser otra onda, pero esa onda va a tener aquí una mayor amplitud, va a tener la misma frecuencia, la misma longitud de onda, pero tiene mayor amplitud que la otra onda, ¿sí? ¿Saben cómo se conoce a esta? Se llama interferencia constructiva. Esta sería constructiva y destructiva. Pueden hacerlo el ejercicio utilizando la función de una onda y la suman una más otra y van a ver que sí sale, ¿no? El desfase, ¿se acuerdan que lo suman en el ángulo? Bueno, entonces vamos a ver que ustedes recuerdan que la radiación electromagnética es una onda también. Entonces vamos a ver qué ocurre cuando incide en un material. Voy a poner aquí, como si esta parte de aquí fuera la superficie del material. Y vamos a analizar este pedacito. Y este es un material, ¿no? Un cristal. Ahí. Lo que está ahí adentro sería un cristal. Entonces imaginemos que viene un haz. Lo voy a pintar con otro color. Con rosa. Este es el primero. Y entonces llega un haz aquí a la segunda capa. Y aquí sale. Bueno, no me gustó como el ángulo que lo hice. No va a alcanzar para el espacio para el otro. Entonces llega un haz. Y ahí sale el otro. Entonces lo voy a hacer un acercamiento. Entonces este haz que viene entrando, pues también va a incidir en los átomos que están acá abajo, ¿verdad? Por ejemplo este. Nada más que debe de ser paralelo. Sí está muy cerrado. Denme un segundo. Vamos a hacer el lazo un poquito diferente. Más abierto. Para que nos dé espacio. Aquí. Acá. Y hay otro haz acá. Que debe de ser paralelo. Más o menos quedó paralelo, pero ahora déjenlo muevo hacia abajo porque debe de incidir en este átomo, que es la idea. Bueno, cada puntito se supone que es un átomo. ¿Sí? Entonces, es el mismo haz, por lo tanto, pues es paralelo. Aquí como que no me quedó muy paralelo, lo voy a rotar tantitito. Ahí está, ¿no? Ahí. Entonces se supone que ahí están los haces y son paralelos, ¿no? Ahora, este haz que está acá es el mismo, ¿no? Salió de la misma fuente.
Le vamos a poner nombres, nada más a este camino y a este camino. Le vamos a poner el 1 y el 2. El 1 y el 2. Y están de acuerdo que ambos empiezan en el mismo lugar, o sea, la misma lámpara o lo que los generó. Entonces, debieron haber empezado aquí. Esta sería la posición 0. ¿Sí? Pero este as, el as 1, recorre menos camino que el A2, que el camino 2. ¿Cuánto recorre de más? Esta sección la recorre de más. O sea, esta sección que está aquí y esta sección que está acá, la recorre de más, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que el as 1 recorre menos camino que el as 2. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí están de acuerdo? Sí. Debido a que ese camino es diferente, hay la posibilidad de que o se empalme o que se desempalme totalmente como ocurre acá arriba, ¿verdad? O sea, hay la posibilidad de que quede así o de que quede así, según lo que se haya desfasado en este camino que recorrió de más, en las dos. ¿Están de acuerdo? Puede ser que se anulen o puede ser que se aumenten, que sea constructiva o destructiva la interferencia. Entonces vamos a tener una restricción. ¿Cómo le podemos hacer para determinar si va a ser constructiva o destructiva? Bueno, vamos a ponerle nombres. Vamos a ponerle A, B, C, D, E, F, y aquí los puntos finales, que debería ser aquí, G y H. Y aquí termina el enlace. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que desde A hasta B debe ser igual a E a F. Hasta ahí iban bien. Iban juntos y iba lo mismo. Pero este camino es diferente y cuando salen ya van desempalmados, ya van desfasados. Ya puede ser que uno traiga otro camino diferente. Más bien otra fase se le llama, ¿verdad? Cuando inician en diferente origen. Entonces, si desde B, para que esta se empalme, de estas dos, se empalmen así, ¿cuánto debe de ser el desfase? El desfase puede ser 2pi, ¿verdad? Porque si el desfase es pi, quedan justamente invertidas así. Si el desfase es 2pi, se empalman. Me quedo medio chueca, pero se empalman. Miren, desfase de 2pi, desfase de 2pi, desfase de 2pi. Pero si el desfase es pi, no funciona, ¿verdad?
Y si el desfase es otro, también hay interferencia destructiva. Entonces, para que sea constructiva, el desfase tiene que ser exactamente 2pi. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero eso sería pi si fuera un círculo. Pero en una onda cualquiera, ¿cómo se llama la magnitud que va desde este punto hasta... desde este punto hasta este punto? ¿Cómo se llama? Longitud de onda. La longitud de onda. Esa es la longitud de onda, ¿verdad? La que va desde cresta a cresta, nodo a nodo, valle a valle. Esa es la longitud de onda. Entonces, de aquí sabemos que si la longitud de onda, voy a poner con negro, si la longitud de onda es igual a BC más D, pero se supone que B y C debe de ser igual a C y D, ¿verdad? ¿Sí o no? Aquí. Entonces, si la longitud de onda es 2 veces BC, entonces debemos de tener la certeza que va a ser constructiva. ¿Sí o no? Es constructiva. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí van entendiendo? ¿Claro? Sí, Marco. Muy bien. Pero no nada más eso, ¿verdad? Porque podemos desplazarla una longitud de onda, pero también la podemos desplazar 2 veces longitud de onda, hasta acá. O 3 veces la longitud de onda, hasta acá. O así la podemos desplazar muchas veces. ¿Cómo representamos eso? Pues con n, donde n tiene que ser un entero. O sea, el desplazamiento debe de ser, o la longitud de onda debe ser n 2 veces bc, donde n es un entero. ¿Sale? Entonces, hasta ahí vamos bien. Bueno, resulta que en un material, vamos aquí como no me dio como tanto espacio, puse como que estos, a ver, puse, este es una línea de átomos, esta de aquí. Voy a apuntar con azul mejor. Esta es una línea de átomos, acá. Esta es otra. Esta es otra. Los grises son, digamos, espacios vacíos. Nomás así. Estos son los átomos. Ajá. Y la distancia que existe entre una capa de átomos y otra, entre esta y esta, se le conoce como la distancia interplanar. D es igual a la distancia interplanar. ¿Sale? Entonces a esta distancia le vamos a llamar, vamos a acercarnos aquí, a esta distancia le vamos a llamar D, distancia interplanar. Bueno, pues ya nos salió algo. Aquí hay un triángulo rectángulo, ¿verdad? Este es un ángulo de ¿cuántos grados? 90. 90. Entonces, esta distancia BC
Es una distancia, pues que nosotros ahorita fijamos, ¿verdad? Que nosotros inventamos, pero lo que sí existe es la distancia interplanar. Entonces vamos a detectar en qué ángulos vamos a obtener una lambda posible. Ajá. ¿Sí? ¿En qué ángulos vamos a tener una lambda posible? Ujú. Entonces, fíjense, sabemos que BC es esta y D es esta. Entonces vamos a detectar este ángulo de aquí. Vamos a ver ese ángulo de ahí. ¿Qué ángulo nos relaciona? Bueno, sí. ¿Qué relación trigonométrica nos relaciona esta hipotenusa? El seno. El seno. El cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, el seno del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ay, perdón. Okay. El cateto opuesto sobre la hipotenusa es igual al seno del ángulo teta. ¿Sí? Entonces, en este caso, el seno del ángulo teta va a ser igual a a BC entre la hipotenusa. ¿Sabemos bien? Entonces vamos a sustituir aquí. Y entonces tenemos que lambda, bueno, primero voy a despejar esta de acá, entonces sería D seno de teta es igual a BC, y vamos a sustituir en esta restricción. Entonces lambda debe ser igual a N 2D seno de teta. Pero estoy viendo que le puse la N del otro lado, porque, o sea, N lambda, las veces que desplacemos la longitud de onda, tiene que ser una cantidad entera, ¿verdad? O sea, las veces que desplacemos la ley, digo, las veces que desplacemos la longitud de onda tiene que ser entera. Aquí la puse mal. Sí, sé que me entendieron el concepto, pero aquí la puse al revés. O sea, esta cantidad de aquí tiene que ser una cantidad entera de la longitud de onda. Ajá. O sea, esta sección BC la podemos desplazar una cantidad entera para que sea visible. Entonces aquí sería en... Marco, Sí. ¿el desplazamiento va a ser de nodo a nodo? No, fíjate. Aquí este haz se originó de una lámpara. Ese es la misma lámpara. Sí, la misma fuente. ¿Sí? Ok. Y este haz es el mismo, por eso es rosa, ¿no? Los dos son rosas, es el mismo haz. Pero bueno, un fotón tomó este camino 1 y otro fotón tomó el camino 2. El fotón que va en 1
choca contra el primer átomo aquí en esta capa de átomos. Choca aquí y se va hacia acá. El segundo fotón va aquí y entra porque no encontró con qué chocar, pero aquí choca con este átomo y se va para acá. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien, Mariana? Sí, todo bien. Pero el fotón 1 recorrió un camino más corto que el fotón 2. ¿Cuánto fue lo que recorrió de más el fotón 2? Este camino B, C y D es lo que recorrió de más. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo hasta ahí? Sí. Porque este pedacito que está, déjenme pongo lo de esta sección que está aquí, pues son iguales, las distancias son iguales y estas son iguales. Lo único que recorrió de más es esta BC y CD. ¿Sí? Ah, ok. ¿Y ese es el desplazamiento, como la diferencia entre una distancia y otra? Esa es la diferencia. Porque piensa que una onda al inicio estaban así, pero como una se recorrió, pues una se puede recorrer así, o se puede recorrer así, o se puede recorrer así, o etc. Se puede recorrer una distancia aleatoria, ¿no? Ah, ok. Sí. Dentro de Ahora esas zonas aleatorias que se recorre, hay unas que nos interesan. Cuando esta está exactamente igual, tiene interferencia constructiva, o sea que lo vamos a ver. Pero ¿en qué circunstancias está exactamente igual? Cuando se recorrió una cantidad n veces la longitud de la onda, o sea, un número entero multiplicado por la longitud de la onda. 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo aquí, lo recorrí una vez la longitud de la onda y ya viste cómo sí se empalma. 2 veces la longitud de la onda, pues también se empalma. 3 veces la longitud de la onda, también se empalma. 4 veces la longitud de onda, se empalma. 5 veces la longitud de la onda, se empalma. Ese 1, 2, 3, 4, 5 lo representa n. N veces la longitud de la onda está dando, cuando eso sea 2 veces BC, o sea, BC y CD que son iguales, 2 veces BC, entonces eso quiere decir que lo vamos a observar. ¿Están de acuerdo? ¿Ahora sí, Mariana? sí, ahora sí. Muchas gracias. O sea que para Ok. cualquier valor de n lambda siempre va a valer lo mismo 2 veces el valor de BC. Sí, porque BC es esta distancia de aquí. BC, pero ¿por qué 2 veces? Tú podrías haber puesto BC y CD, pero pues BC y CD son iguales, entonces es más fácil poner 2 veces BC. Ok. Ajá. Y con trigonometría sacamos muy sencillamente que BC es igual a la distancia interplanar por el seno de teta. ¿Sí? Si sustituimos esta expresión en la expresión de la restricción, obtuvimos esta ecuación. ¿Sí? A esta última expresión, esta tiene nombre. Esta se le conoce como la ley de Bragg. Ley de Bragg. ¿Sí? Entonces, la ley de Bragg nos dice en qué ángulos, que en ciertos ángulos, sí vamos a observar interferencia constructiva. En otros ángulos, vamos a observar interferencias destructivas. O sea, ley de Bragg nos dice
que a un ángulo específico vamos a obtener una difracción, pero ¿a qué ángulo específico? Cuando ese ángulo cubra este requerimiento, que sea en el lambda. Si es diferente en el lambda, entonces ese ángulo nos va a dar interferencia de estructura. Entonces la ley de Bragg nos dice, nos habla de la interferencia, es para la interferencia constructiva. ¿Sí? Bueno, pues entonces vamos a ver cómo se aplica este principio para poder caracterizar materiales, enfocándonos en estado sólido, que es lo que es el nombre de la materia, ¿verdad? Bueno, déjenme abrir una presentación rápido. Bueno, vamos a empezar para el revés. Ahora vamos a empezar con ver experimentos. Bueno, ¿cómo generamos difracción? Primero hay que generar los rayos X, ¿no? ¿Por qué necesitamos rayos X? ¿Y por qué no utilizamos otra cosa? Para que difracte, necesitamos una onda que tenga más o menos la distancia de la longitud de onda, que sea igual a la distancia que hay entre los átomos, a lo cual le llamamos parámetro de red. Entonces, el parámetro de red debe de ser similar a la onda. ¿Qué pasa si le arrojamos una onda enorme, como la luz visible, o una onda infrarroja, una onda con una longitud de onda muy grande? Bueno, pues ni siquiera entra al material. Necesitamos, para empezar, una onda más chiquita. Para eso, la onda que tiene una longitud de onda chiquita son los rayos X. Entonces, podemos utilizar rayos X, pero no solo eso. También podemos utilizar electrones. A ver, eso yo me acuerdo que lo había tenido notado por algún lado. Pues se me hace que la borré o algo. Podemos utilizar, aquí está, podemos utilizar electrones. Ajá. Podemos utilizar neutrones y podemos utilizar rayos gamma, que son más, es muy poco, bueno, no es un experimento tan común. Pero con electrones, con neutrones y con rayos X es bastante común. Los electrones ya saben ustedes que se comportan como onda y partícula y entonces pues finalmente difractan. Los neutrones también tienen una dualidad onda-partícula. Y entonces los tienen que hacer que oscilen a cierta frecuencia. Tanto los electrones como los neutrones, porque los electrones podrían oscilar a una frecuencia diferente o a una longitud de onda muy grande que ni siquiera penetre en los materiales. Entonces los rayos X, cuando chocan, se difractan por los electrones que están alrededor, porque los electrones tienen carga y los rayos X son ondas electromagnéticas. Si le arrojan electrones, chocan o se difractan por interacciones electromagnéticas. Los neutrones chocan contra los núcleos y la ventaja de esto es que pueden detectar electrones desaparecidos. Ajá. Entonces, vamos a analizar, les voy a explicar
cómo funcionan estos equipos y luego vamos a ver ya cómo salen los resultados y cómo interpretar los resultados. Entonces, sé que muchos de ustedes no tienen laboratorios presenciales, pero vamos a ver cómo son los aparatos. Tienen un tubo, bueno, se ve así, ¿no? Y ahorita les explico qué hay dentro. Esta es una caja que mide como 2 metros de alto y como 2 metros de ancho, o como 3, no, 2, como 2 metros y medio de alto más o menos, y como 2 de ancho. Y aquí tiene una ventana con plomo, porque pues, los rayos X nos pueden hacer daño, entonces la ventana de plomo ahí protege que no se escapen los rayos X. Y aquí tiene adentro este aparatito que está aquí. Esto que está aquí, este círculo, se llama el goniómetro. Ese va a cambiar el ángulo. Recuerden que lo que nos interesa es detectar en qué ángulo podemos tener mayor intensidad. Cuando ese ángulo es de mayor intensidad, se cumple la relación n lambda es igual a 2d seno de teta, que es la ley de Bragg. De este lado tiene un tubo de rayos X, que es el que emite los rayos X, y luego aquí tiene una serie de filtros que para el objetivo de la clase no conviene que les explique tanto qué tipo de filtros son, pero reducen la radiación o limita la longitud de onda. Porque de aquí pues salen muchas cosas, muchos rayos X, pero de aquí los limita. Y luego acá tiene un detector de esos rayos X y la muestra va aquí. Ajá. Bueno, pues vamos a ver cómo se genera. Para que ustedes puedan generar rayos X, lo que necesitan es arrancarle un electrón a los átomos de un átomo que tenga varios electrones y le arrancan un electrón de la capa interna. Supongamos que tiene capa capa K, L y M, y luego le quitan este electrón de aquí. ¿Cómo lo pueden quitar? Pues arrojando un electrón con mucha energía. O sea, con un rayo. Entonces, ese electrón lo va a arrancar y los electrones que están para acá arriba van a decaer de aquí para acá y de aquí para acá. Al decaer, van a liberar energía. Esa energía debe de ser única, ¿verdad? Porque solamente puede ser de aquí para acá. Como sabemos en mecánica cuántica, solamente decaen electrones desde aquí hasta acá. No puede haber electrones aquí a medias, ni aquí a medias. Entonces solamente caen de aquí para acá y de aquí para acá. Y van a decaer con una longitud de onda especial. Esa longitud de onda, a la primera, a la que está de la siguiente, se le llama K alfa. Y la que decae de la siguiente se llama K beta. Entonces, esto sería K alfa y K beta. ¿Por qué necesitamos una longitud de onda específica? Porque recuerdan que la ley de Bragg dice n lambda es igual a 2d seno de teta. Si nosotros controlamos el ángulo con el aparato y controlamos la longitud de onda, la única variable va a ser d, la distancia interplanar. Y esa distancia interplanar depende de la muestra. Entonces, Julián, sí debe de ser polarizada, porque si no vamos a tener muchas variables, ¿verdad? Y lo único que nos interesa es la muestra, o sea, que sepamos, cuál es la distancia interplanar de la muestra. Si no, vamos a tener la longitud de onda como variable y otros parámetros, ¿no? Entonces, debemos de controlar la longitud de onda y debemos de controlar el ángulo que está acá. Entonces solamente vamos a tener conocimiento de la distancia interplanar. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Todo bien. Ok, muy bien. Entonces,
vamos a ver que, bueno, ahí se pone la muestra y qué tipo de resultados da. Da un resultado así. Aquí este está mal y desde cuando, digo, este lo copié de algún lado, que por ahí debe estar la bibliografía al final. Pero acuérdense que hay que poner aquí paréntesis, porque si no esto indica 1, 1, 1, no dice si son direcciones, planos, familias de planos, etc. Entonces, bueno, voy a regresar a este para que entiendan. El rayo golpea la muestra y se difracta en todas direcciones, ¿sí? Vamos a seguir un rayito nada más. Del centro a este rayito ya hay un ángulo. Ajá, que ese ángulo nos va a servir para detectar. Entonces, en 3 dimensiones va a salir un círculo y va a salir otro círculo y otro círculo y otro círculo y así muchos círculos concéntricos. Esos círculos concéntricos, si los ven desde la punta, se ven así. O sea, este círculo concéntrico es uno, este es otro, este es otro, este es otro y este es otro. ¿Sí? Si se fijan, cada círculo tiene mayor intensidad, unos tienen mayor intensidad que otros. Entonces, lo que hacen los equipos, normalmente de difracción de polvos, bueno, hay para polvo y para monocristal. Polvo quiere decir un policristal, que integran esta intensidad de un anillo, todo este anillo lo juntan en un pico. O sea, la intensidad toda esta la juntan y se grafica normalmente así. Ustedes van a encontrar en artículos, en análisis, este pico representa la intensidad de la luz de todo el círculo, o sea, de todo el círculo en conjunto, el promedio, digamos, de toda la intensidad de luz del círculo ahí. Y luego hay un espacio donde no hay difracción. Si regresamos al anillo, pues hay espacios donde no hay nada, y acá también hay espacios, por ejemplo, esta parte negra no hay nada. Esa parte negra la podemos ver aquí, no hay nada en esa sección. Tenemos 3 secciones de intensidad muy alta, que es donde difracta y donde la señal es constructiva, y secciones de intensidad nula, donde la interferencia entre el camino del haz es totalmente destructivo, entonces no hay nada aquí. Pero aquí vemos una señal intensa. ¿A qué se debe esa señal? Bueno, pues a que los átomos están acomodados en cierta sección. Como este es de polvos, digamos que hay 10 millones de cristales chiquititos, todos orientados en diferente sección. Cuando el haz va cambiando, vamos a ir pensando cómo va cambiando el ángulo. Va avanzando, y aquí el haz le pega a esta sección y difracta perfectamente bien. Esta señal viene dada por, digamos, de esos 10 millones que había, a lo mejor 1 millón están orientados en esa dirección aleatoriamente y dieron esta señal. Luego aquí no hay nada porque pues no hay ningún átomo que dé, ninguna señal es constructiva. Y luego aquí hay un punto donde hay otros 1.500.000 de cristalitos que están orientadas precisamente en esta dirección, y entonces da señal. Sigue avanzando el ángulo y pues no hay nada, no hay ninguno, y luego hay aquí otros 3 millones de cristalitos que están orientadas en esta dirección, o sea, donde la normal quede al haz, o sea, que quede como esta imagen que estábamos construyendo. O sea, el haz debe de golpear justamente aquí sobre este cristal, ¿verdad? Y penetrar. Si está desalineado, pues la interferencia va a ser destructiva. Ajá. Entonces, pero aleatoriamente, como es un polvo, pues hay la probabilidad de que haya 3 millones, 2 millones, no sé cuántos millones de cristalitos chiquitos que estén orientados en esa dirección. Y así sucesivamente. Entonces, cada señal que vemos
representa un patrón de interferencia constructiva debido a que los los cristalitos estuvieron alineados a o sea, la normal del cristal queda entre el detector y el emisor, que es el tubo de rayos X. Entonces, este patrón de difracción se puede leer y se puede interpretar. A partir de esto, podemos obtener la distancia interplanar y podemos obtener el parámetro de red. ¿Cómo le hacemos? Bueno, vamos a usar las siguientes ecuaciones. Para el caso cúbico, resulta que la distancia interplanar tiene una relación de esta forma. Es igual al parámetro de red entre h cuadrada más k cuadrada más l cuadrada. Si ustedes sustituyen esta relación del caso cúbico en la ley de Bragg, pues despejan, o sea, de aquí despejamos D, esta es D, la sustituyen acá, y entonces queda así, ¿verdad? Y luego despejan el ángulo, y despejan, después ya tienen seno de teta, y después despejan el ángulo, despejan teta. Queda una restricción importante que nos va a decir que teta solamente va a ser visible, porque es esta la restricción, que teta va a ser solamente posible cuando hay ciertos valores de los índices de Miller, o sea, en ciertas direcciones, para ciertos h cuadrada, k cuadrada, l cuadrada. De aquí se dan cuenta que hay valores que son imposibles, ¿verdad? Por ejemplo, h cuadrada, k cuadrada, l cuadrada. Supónganse que quieren obtener que esta sección valga 3. No, valga 7. Es imposible hacer que esta sección de aquí valga 7. Ajá. Porque no hay combinación de h cuadrada más k cuadrada más l cuadrada que te pueda dar 7. Sabemos que h cuadrada, k cuadrada y l cuadrada son números enteros. Ajá. Bueno, entonces, no les había dicho, pero para el examen largo que viene, el examen largo es único o sea, no hay examen corto, el examen largo y el examen corto se unen, y entonces tienen que hacerlo los dos. Entonces, para eso hay que indexar un patrón. ¿Y qué significa indexar? Porque van a decir ustedes, ¿de dónde voy a sacar HKL? Bueno, hay un método, hice un tutorial, un video, y ahí el tutorial dice cómo indexar el patrón, un patrón de difracción. Ahorita les doy el link y con ese lo van a hacer. Entonces, ¿qué significa indexar? Indexar significa asignar los índices de Miller a cada uno de los picos que se ven en este patrón de difracción. ¿Cómo le hacemos? Pues utilizando ese método que les acabo de decir. Esta es la misma ecuación, y de aquí nos damos que h cuadrada, k cuadrada, l cuadrada tiene restricciones. Entonces, es imposible que la suma de esto nos dé, por ejemplo, 7. Por ejemplo, si aquí le acomodamos 1, 1, 1, sería 3. O sea, 1 cuadrado más k cuadrado más l cuadrado es 3. Si le acomodamos 2 cuadrado es 4 más 4, ya nos da 12. No, pues no, a ver. 2 y 1 sería 5, ¿no? Sería 2 cuadrado más 2 cuadrado es 8, más 1 sería 9. Entonces, es imposible que dé 7, que dé 15, que dé 23 y que dé ciertos números, por ejemplo. ¿De ahí? Ajá. Entonces, hay un método que se llama indexar, que seguramente deben de ver en laboratorio, y si no lo están viendo, ven el tutorial que hice para que puedan indexar. Entonces, si nosotros ya asignamos los índices de Miller a
a cada valor, podemos sustituir en estas ecuaciones, que es la misma que esta, encontrar en qué valores de teta vamos a obtener datos. Eso ya lo vemos porque podemos ver el experimento. O sea, este experimento vemos que sustituimos datos. Y entonces podemos obtener la distancia interplanar. Y con la distancia interplanar podemos obtener el parámetro de red. ¿Sí? Sé que hay dudas acerca de cómo indexar, pero eso lo vamos a ver en el tutorial. Ajá. Dura poquito, dura como 15 minutos, 20 minutos. ¿Sale? Hay otros tipos de difracción, ¿sí? La de electrones se conoce como Transmission Electron Microscopy. Es una difracción de electrones y así se le conoce como microscopía. Transmission Electron Microscopy. ¿Cómo le hacen para acelerar los electrones de aquí para acá? Pues hay una diferencia potencial y deben de estar al vacío, porque si ustedes ponen aire o dejan entrar aire y ponen una diferencia de potencial muy grande, pues lo que van a ver es un rayo. Ajá, es como si les cayera un rayo encima, pues va a destruir una muestra o destruir las cosas. Entonces, debe de estar al vacío para que sea un haz, y entonces ese electrón, ese haz de electrones, pues atraviesa a las muestras y causa difracción, y ese patrón de difracción pues lo podemos interpretar. Aquí ya viene así que esta es una familia de direcciones y demás notaciones, ¿no? Aquí otras notaciones, de otras direcciones. ¿Sí? Otra forma de generar rayos X es con un sincrotrón. Pues un sincrotrón funciona más o menos así. Tiene un acelerador que acelera electrones, y al acelerar electrones, los electrones emiten radiación, y esa radiación se filtra, igual, más o menos métodos como los que les enseñé. No les dije cuál es el método, pero se filtra con algún elemento. Se filtran elementos, se ponen, por ejemplo, grafito, molibdeno, etc., diferentes elementos que absorben algunas radiaciones y dejan pasar las otras longitudes de onda. Entonces se gira aquí los electrones y van emitiendo radiación, y la radiación se saca por estas de acá, esta estación de trabajo. Se ramifica de aquí. Le llaman Hodge. Se aceleran, tienen magnetos muy fuertes, muchos de ellos están construidos con superconductores, y esos superconductores mantienen a las cargas alineadas dentro para que vayan acelerando. Estos son algunos sincrotrones. Si no, esta creo que la tomé yo, no sé si la tomé de aquí. Este es en Grenoble. Este es un sincrotrón de aquí. Tiene como 200 metros, creo, de diámetro. Y este de aquí es un acelerador, pero este es de neutrones. Este es para hacer difracciones. Se llama in situ on Laue. Y este es para hacer el mismo tipo de experimentos de difracción, pero con neutrones. Este te da otra información. Este es en Brasil. Según yo, en Brasil hay otro. En Paraty, creo que se llama. Este es en Inglaterra. Este es este de aquí. Y el de neutrones es este de acá. Pero el de neutrones funciona con otro método, no es con un acelerador. Bueno, si se fijan, este no tiene círculos. Es otro tipo de acelerador. Hay dos tipos. De hecho, este es diferente al de acá. Este funciona con radiación, es una fuente radiactiva y emite. De hecho, por eso no tiene casas aquí alrededor. Porque si se escapa la radiación, pues imagínense un riesgo. De hecho, este lo querían cerrar porque como está en medio del río, se lo pusieron así para que se pudiera enfriar, y este utiliza agua para enfriar. Pero resulta que si se inunda va a ser un problema. Este no sé dónde es, ese lo encontré ahí en internet. Así se ve por dentro.
Pero este está demasiado chiquito. Es un acelerador muy chiquitito. Porque imagínense esto, pues no se alcanza a ver. Entonces aquí está el Hodge, esta es la estación de trabajo. Bueno, chiquito relativamente, porque este es como un laboratorio de, a ver, 10 metros por 5 metros, una cosa así. Y entonces aquí se pone la muestra y aquí analizas. Y aquí hay computadoras adentro y aquí lo analizas. Creo que puse unas fotos de cómo es adentro. Dejen buscarlas. Bueno, no hay muchos sincrotrones en el mundo. Hay nada más estos. Ahí son poquitos. Este es por dentro. Este sí las tomé yo. Este es en Alemania. Este es en Hamburg. Se ve así como que una vuelta así que no va a terminar, porque aquí dentro, por aquí van pasando, es el acelerador, por aquí va pasando los electrones. Ajá, y uno camina por aquí, estas son oficinas. Y aquí abajo, que es esta parte de aquí abajo, está la estación de trabajo. Y la estación de trabajo más o menos se ve así. Esa es igual en Alemania. Y entonces el haz viene de aquí. Pasa por aquí. Y aquí tú le pones lo que vayas a medir. Cada Hodge o cada estación de trabajo pues hace diferentes cosas. Están acoplados para diferentes tipos de experimentos, para diferentes cosas. Este no era de difracción, ese experimento. Era para otro tipo de experimentos. Pero es muy parecido. Si se fijan, aquí tiene el goniómetro y aquí va a llegar la muestra, lo golpea y aquí lo detecta. Y este de aquí es para enfriar con helio líquido. Lo mueves con esta grúa, lo pones y enfrías tu muestra y le cambias la temperatura hasta casi 0 Kelvin. O sea, creo que este llegaba a 500 milikelvin, este equipo, no recuerdo. Y todo estos son robots y ya lo programas desde la computadora y te sales porque pues no puedes estar aquí adentro, si no te va a irradiar, te golpea el gas, pues tanta radiación te mata. Entonces te sales y está cubierto de plomo, tiene unos sistemas de seguridad y ya le cierras ahí y ya desde la computadora tú controlas ahí el robot y tiene unas cámaras para que veas qué es lo que estás haciendo, porque si golpeas los robots, los descalibras, ya fin del experimento. Entonces, lo controlas desde la computadora y ya desde afuera estás manejando y estás viendo qué es lo que está ocurriendo y ya obtienes los datos. Ya cuando acabas, cierras la compuerta y se bajan unas placas de plomo y entonces ya no entra la radiación a este cuarto y ya pues manipulas y conectas todo y pones la muestra y haces lo que quieres hacer. Otros aceleradores muy famosos, que de hecho no son para estado sólido. Esos que les mencioné, los de arriba, sí son para experimentos de estado sólido. Pero este no, este es diferente. Este es un acelerador de partículas, pero es para ver cuál es o sea, para descubrir fenómenos en las partículas. Por ejemplo, hace poco descubrieron que puede haber una fuerza del universo diferente que no conocíamos, ¿no? Porque hicieron chocar unas partículas y vieron que había una fuerza extra que las hacía mover, ¿no? Sabemos que solamente hay 4 fuerzas del universo, ¿verdad? La fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, el electromagnetismo y la gravedad. Bueno, y recientemente andan diciendo que la chancla, ¿no? Que la chancla es una fuerza también muy poderosa. No, es otra fuerza que aparentemente se ha descubierto. Y bueno, nada más la pongo para que vean qué es la magnitud, ¿no? De cuánto puede llegar a medir un acelerador de partículas, un sincrotrón. Este de aquí, no, es esta parte de aquí. Esta es Francia y de aquí para acá es Suiza. Entonces está en la frontera y ocupa 2 países. Ajá. Entonces puede ser mucho, mucho, muy grande y esto es la misma tecnología. De hecho, estos son con superconductores que se ponen aquí para que las partículas se mantengan dentro de campos magnéticos muy fuertes. Vamos a ver, ¿qué es?
Me faltan 10, 15 minutos. Bueno, pueden hacer ese ejercicio que les dije de las ondas, si quieren. De aumentar ondas, eso lo grafiqué ahí en algún momento. Pero eso era para hacer una transformada de Fourier, pero luego ya siento que no es bueno ver tanta matemática. Bueno, sí es bueno saberlo, pero no alcanza el tiempo, pues, y me importa más que sepan, entiendan los conceptos, y ya cuando necesitan algo más, pues ya se adentran en lo de las matemáticas o busquen ayuda profesional. Bueno, el otro experimento, que es el de microscopía, se le conoce como TEM, Transmission Electron Microscopy, o el de alta resolución es High Resolution Transmission Electron Microscope, o sea, HRT o HRT, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ve? Cuando ustedes pasan del espacio real al espacio recíproco, habíamos quedado que lo que ocurre es que hay directamente una transformada de Fourier. Y una transformada de Fourier, matemáticamente, bueno, es esto, pero no, ahorita no me interesa eso matemáticamente. Lo que significa es descomponer una señal. O sea, si ustedes tienen una señal, digamos, cuadrada como esta, y ustedes tratan de descomponerla, o sea, se pueden dar cuenta que son la suma de muchas onditas chiquitas. Ajá, muchas ondas. Y entonces puede darles así, esta onda y esta onda. Entonces, si ustedes suman todas estas ondas, les va a dar esta así como chiquita, y entonces va a dar esta parecida a esta onda cuadrada. Y eso es hacer la transformada de Fourier. Ajá. Entonces, si ustedes quieren pasar del espacio recíproco al espacio real, hacen una transformada de Fourier, que ahora ya lo pueden hacer en una computadora, y entonces pueden ver cómo se ven los átomos. Bueno, pues entonces analizan un material, y entonces se ven aquí cómo se ven los átomos, como este cristal incluso se le ve aquí cómo tienen los átomos, y de hecho aquí en estos lados, este lado es de la dirección tal, este lado es de la dirección tal. No son planos, ¿no? No alcanzo a ver. Familia de planos. Familia de planos 200, familia de planos 111, y así los pueden ver en cada una de las orillas. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? De la vida, ¿No? ¿Nada? No, profe. Bueno, vamos a ver que estas técnicas sirven mucho para determinar varias propiedades de los átomos. Les digo, varias propiedades de los elementos, de los materiales, y principalmente cuando están periódicamente ordenados, o sea, del estado sólido. La primera cosa que vimos es cómo determinar. Bueno, les di un bosquejo de cómo determinar el parámetro de red, pero les dije que más detalles hay que ver el tutorial, y lo tienen que hacer para su próximo examen. Otra cosa que nos puede decir es determinar el tipo de estructura que tiene. Eso se hace con algo que se llama el factor de estructura. El factor de estructura es directamente proporcional a la intensidad. Este es el F, el factor de estructura, y es directamente proporcional a I, la intensidad. ¿Sí? Y tiene la siguiente forma. La sumatoria desde J igual a 1 hasta N, donde N es el número de átomos. F es un factor de dispersión que depende de cada uno de los átomos, multiplicado por la exponente de 2pi H, que es el índice de Miller, XJ, K, que es el índice de Miller, YJ, y ZJ, donde X, Y y Z
son las coordenadas de los átomos. Del átomo 1, del átomo 2, del átomo 3, del átomo 4. Tarea plus, ¿se acuerdan que les dije que había unas tareas plus para si quieren agarrar puntos extras? Tarea plus, explicar de dónde viene esto, de dónde aparece el factor de estructura. Por tiempo, aquí en este curso no nos da tiempo para demostrarlo. Ajá, entonces hay que hacer la demostración de cómo llegar a esto. Si ustedes quieren obtener ese punto extra, le agregan a esas tareas que corresponden a esta tarea. ¿Va? Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se utiliza esto, del factor de estructura. ¿Demostrar de dónde viene esa fórmula? Sí, demostrar de dónde viene esta fórmula. Ujú. Entonces, pero vamos a ver cómo se usa. Vamos a ver, esperen. Vamos a hacer para la FCC. La FCC tiene 4 átomos principales. Los demás aparecen por operaciones de simetría. 0, 0, 0, ese es 1. 1 medio, 0. 0, 1 medio, y 1 medio, 0, 1 medio. ¿Sale? Ya que los tenemos así, vamos a sustituir aquí, ¿verdad? Dice la fórmula que vamos a utilizar esta fórmula y entonces vamos a colocar la posición 0, 0 aquí. Entonces, para el primer átomo, si ustedes sustituyen 0, 0, 0, pues entonces queda E a la 0, ¿verdad? Porque multiplica E, 2, pi, tanto. El primer término, E a la 0, ¿cuánto da? 1. 1. 1, aquí está. El F lo factorizamos, ¿no? Luego, el segundo término del segundo átomo sería E a la I pi multiplicado por 1 medio de H más 1 medio de K más 0. Entonces queda, como aquí hay un 2, queda ese 1 medio, se elimina y entonces nada más queda I pi HK. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Siguiente. 0, 1 medio, 1 medio. Entonces, 0, 1 medio, 1 medio. Entonces nada más queda K y L. Multiplicado por este 2 que está acá, nos queda E a la I pi, K más L. K más L. Porque aquí nada más tenía este K, se sustituyó aquí con Y y este Z con L. Sale. Último término. E a la I pi multiplicado por 1 medio, aquí está 1 medio de H, más 0K, aquí está 0, más L 1 medio. Y eso lo multiplicamos por 2, se eliminan los 1 medios y nada más nos queda H más L. E a la I pi. ¿Hasta ahí van bien? Sí. Muy bien. Bueno, y luego se acuerdan que había un señor que se llamaba Euler, y entonces Euler decía que E a la I pi más 1 es igual a 0, y entonces esta expresión, esta de aquí, es igual a menos 1. Entonces vamos a sustituir esto por menos 1, ¿verdad? De aquí. Entonces esto quedaría, esta sección, como menos 1 a la H más K, y luego menos 1 a la K más L, y menos 1 a la K más L. Digo, H más L. ¿Ahí van bien? Sí. Muy bien. Ahora a ver, ¿qué pasa si menos 1 lo elevo al cuadrado? ¿Cuánto da? 1. 1. 1.
Si lo elevo al cubo, ¿cuánto da? Menos 1 al cubo. Menos 1. Y menos 1 a la cuarta, 1. 1. Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa si estos todos dieran 1? O sea, este da 1 y esta sección da 1 y 1. Entonces, este sería 4 veces F, ¿verdad? Sí. Solamente puede dar 1 si esta combinación es par. ¿Sí o no? Y esta combinación es par y esta combinación es par. Sí. Ahora, ¿qué pasa si esta combinación es impar? O sea, números nones. 3, 5, 7, etc. Esto nos va a dar menos 1. ¿Podrían decirme cuánto va a dar este paréntesis? Sería 1 menos 1, 0. Sería menos 2. Pero, ¿cómo le hacemos para que todos sean impares? Tiene que haber mezcla de par con impar. Vamos a fijarnos un número. Vamos a decir que H es 1, K es 1 y L es 1. Todos, el 1, 1 son impar, ¿verdad? Ah, no, pero no, esto no suma. Todos serían. Vamos a poner un 2, o sea, mezcla par con impar. A H le vamos a poner 2 y acá le vamos a poner 1. ¿Les parece? Sí. H 2 más 1. A ver, lo voy a ir apuntando. Vamos a hacer caso H igual a 2, K igual a 1, L igual a 1. ¿Sale? Entonces, vamos a sustituir aquí, en la primera, en la ecuación 3 le voy a poner. Entonces quedaría F es igual a F minúscula por 1 más menos 1. H sería 2 más 1 más menos 1. K más L sería 2 más menos 1. H más L y quedaría H más L serían 3, ¿verdad? ¿Cuánto da esta sección de aquí adentro? 0. 0. Entonces vamos a ver, pueden hacer la prueba con diferentes, les queda de ejercicio, que si hay una paridad mixta, donde la suma de H más K más L es impar, si la suma de H más K más L es impar, o sea, más bien, aquí esto significa impar, pero este no lo escribí muy bien. Más bien debe ser paridad mixta. Esta oración está bien, pero esto matemáticamente está bien porque esto significa impar. O sea, que todo esto sea impar, pero no es correcto. Hagan caso de aquí. Paridad mixta, o sea, par con par, da 0. Todos pares o todos nones, eso significa que sí va a haber señal. Entonces, con esto vemos que hay una restricción intrínseca para la difracción de rayos X. Algunos planos no los vamos a poder ver porque la intensidad va a ser 0. A pesar que es un plano que debería de generar señal, debería de generar un patrón de difracción, no los vamos a poder ver porque tiene una restricción debido al factor de estructura. Esto lo conocemos como extinciones sistemáticas. ¿Sí? Entonces, paridad mixta, para el caso de la FCC que analizamos, no se ve.
Todos pares o todos nones, sí se ve. Ajá. Aquí le voy a poner un cuadro de que lo debo de corregir. Luego lo corrijo. Bueno, queda de tarea hacer para la BCC. Ahorita hicimos juntos el FCC. Es la misma ecuación, pero ahora tenemos dos posiciones, ¿vale? Queda de tarea hacer para la BCC. Entonces, lo subo en la plataforma y nos vemos el miércoles. ¿Hay alguna duda? No, todo bien. Bueno, ya que lo vayan haciendo, a lo mejor les salen dudas. La siguiente clase analizamos para la BCC. Vale, que tengan bonita tarde, buen inicio de semana, que les vaya bien. Échenle Igualmente, ganas. Marco, muchas gracias. Ya estamos en el cierre y que les vaya bien. Gracias, igual. Bye, Gracias, hasta luego. Gracias, nos vemos. bye, bye.